Vamos a otro tema porque la Sala del Senado aprobó por una estrecha diferencia el proyecto de ley que establece el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, que ahora inicia su etapa de indicaciones, permitiría que condenados que cumplen ciertos requisitos de edad o salud, incluyendo a internos por causas de derechos humanos, puedan conmutar su permanencia en recintos carcelarios por el de arresto domiciliario. Queremos analizar los alcances de esta normativa y para eso nos acompaña el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Muy buen día, Davor, y bueno, un saludo y muchas gracias por la invitación. Sí, ministro, bueno, lo vimos muy acongojado ayer en esta misma pantalla de Televisión Nacional cuando se conoció la votación. ¿Cuál es la reflexión que tiene hoy día ya con las horas que han pasado luego de lo que ocurrió en el Senado, donde, recordemos, este proyecto fue aprobado en general por 23 votos a favor, 22 en contra? Sí, bueno, este proyecto es una muy mala noticia para nuestro país. Es un proyecto que no solo va en contra de lo que hemos hecho en materia de derechos humanos durante los últimos 30 años, sino que también va en contra de la política de persecución penal que hemos seguido, va en contra de la seguridad pública, va en contra de las víctimas de delitos graves, ya sea de derechos humanos, ya sea de delitos vinculados con, por ejemplo, homicidios, femicidios, parricidios, violaciones de niños, niñas y adolescentes. Las víctimas de esos delitos yo creo que no pueden comprender que el Senado de la República el día de ayer haya aprobado en general este proyecto. Este proyecto va a permitir no solo la salida de más de 300 personas vinculadas, criminales de lesa humanidad, que cometieron los crímenes más horrendos durante la dictadura militar. Va a permitir que ellos terminen de cumplir sus condenas, más allá de que le queden cientos de años de condena en sus domicilios, sino que también va a permitir que personas mayores de 70 años que cometieron delitos tan graves como los de violación de niños, niñas, adolescentes, asesinos seriales como el psicópata de alto hospicio, también puedan cambiar su pena de una pena privativa de libertad en la cárcel a un arresto domiciliario. La verdad es que eso no tiene ningún sentido, menos cuando el objetivo que declaran los mocionantes del proyecto es que hay una salida humanitaria para los enfermos terminales. Nosotros lo hicimos ver en la sala del Senado, en las sesiones en las que tuvimos que participar. Esa alternativa ya está en nuestro sistema institucional. Las personas que tienen una enfermedad terminal le solicitan a los tribunales de justicia que puedan terminar sus días en su domicilio. Y los tribunales de justicia, una vez que acreditan aquello, en general acceden a esa solicitud. Entonces el objetivo del proyecto ya se cumple por otras vías. Entonces la verdad es que esto es absolutamente incomprensible, Davor, y como te decía, este es un proyecto que va en contra de lo que venimos haciendo como país en las últimas décadas, en materia de seguridad pública, en materia de persecución penal, en materia de protección de los derechos humanos, en materia de protección de las víctimas y los testigos de delitos tan graves como los que te señalé. Ministro, pero más allá de los argumentos que usted puede plantear, ¿por qué siente usted que estos argumentos no le hicieron sentido a la derecha, que mayoritariamente votó en contra, o sea, a favor de este proyecto y que hoy día da origen a esta entrevista? ¿Por qué esos argumentos no le hicieron sentido? Ellos plantean, y escuchaba ayer al senador Chaguán, al senador Sangüesa, al senador Provence, la senadora Bensperger, plantean que Chile hoy día está violando los derechos humanos de mucha gente que está detenida, que no se le respetan los derechos humanos al interior de las cárceles. Yo no logro entender realmente por qué no le hizo sentido. No logro entender porque además es contrario a leyes que ellos mismos han aprobado. Nosotros, por ejemplo, este proyecto va a permitir que personas que tienen enfermedades crónicas, que puede ser desde una diabetes hasta una hipertensión, conmuten su pena y terminen de cumplir su condena en su domicilio. Y nosotros, por ejemplo, esas personas podrían ser un líder de una banda de crimen organizado, que queremos tenerla en una cárcel de máxima seguridad, incomunicada, para que esa persona no siga operando su red criminal desde el establecimiento penal. Por cierto, va a tener muchas más facilidades si está en su domicilio. Entonces no tiene ningún sentido realmente este proyecto. Lo hicimos ver nosotros y los senadores que aprobaron este proyecto tampoco escucharon los argumentos de la Corte Suprema. La Corte Suprema les señaló en un informe que es muy contundente que este proyecto no solo es contrario a lo que hemos aprobado en nuestro país en materia de derechos humanos, sino que es técnicamente muy deficiente y puede permitir que alrededor de 12.000 personas, ese es el universo posible de beneficiarios, se encuentren el día de mañana cumpliendo su condena en su domicilio. Queremos que el psicópata de alto hospicio, una de las personas que podría acceder a este beneficio,
que asesinó a 14 niñas o mujeres, porque algunas eran mayores de edad, mujeres de 14 años, que las violó. ¿Qué le vamos a decir a las víctimas del psicópata de alto hospicio como país? ¿Qué le va a decir el Estado? ¿Que esa persona va a terminar de cumplir su condena en su domicilio? Es realmente inexplicable la aprobación de este proyecto, realmente inexplicable. Ministro, ¿y qué le dijo usted? Lo vimos ayer que conversó con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Qué pudo conversar allí? Y sobre todo usted, que hoy día representa al Estado de Chile como ministro de Justicia, el cambio en la dirección que ha tenido el país con el informe Rettig, el informe Balich, la mesa de diálogo a fines de los años 90 y un montón de iniciativas, incluso el plan de búsqueda, que ha sido un proyecto emblemático del presidente Gabriel Boric. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron ellas también? O sea, para ella esto es un dolor, una decepción terrible. Es un día muy, muy negro el de ayer. Es un retroceso en materia de derechos humanos de décadas. A nosotros como país nos ha costado mucho que haya justicia de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura. Hace un par de décadas recién comenzamos a tener las primeras condenas por crímenes que son realmente horrorosos. Las dirigentes que estaban el día de ayer en la sala del Senado son personas que todavía, algunas de ellas no conocen el paradero de sus detenidos desaparecidos, que llevan más de 50 años de dolor, de lo que eso significa, que no conoce el paradero de su padre, de algún familiar. Y a pesar de eso, el Senado aprobó este proyecto. Realmente inexplicable. Este proyecto es contrario a las obligaciones que tiene nuestro país en materia internacional. Lo dijimos nosotros como Ministerio de Justicia y también lo dijo la Corte Suprema. El Estatuto de Roma, en su artículo 110, permite beneficios penitenciarios, pero bajo ciertos requisitos que el proyecto no tiene. Por ejemplo, que las personas hayan colaborado con la justicia. Los criminales de lesa humanidad nunca colaboraron con la justicia. Ellos saben el paradero de los detenidos desaparecidos. Ellos saben lo que les ocurrió y no han tenido la decencia, la valentía de decirle a la sociedad chilena qué fue lo que ocurrió con ellos. Y menos la misericordia con la familia. Y esas personas se quiere que terminen de cumplir sus condenas en su hogar. Es realmente inexplicable. Ministro, ¿y qué viabilidad le ve a este proyecto? Se da justo en la última semana, en los últimos 6 días de un gobierno que sale, otro que entra, uno que es de extrema izquierda, el otro que es de extrema derecha, por lo menos los planteamientos de los partidos políticos que lo apoyan. ¿Por qué se dio en este momento esta discusión? Cuando Chile está muy polarizado, vimos lo que pasó el día martes en La Moneda, ¿no empañó todo eso también la discusión? Taur, yo creo que este proyecto no hay que confundir las cosas. O sea, no se trata de un proyecto que sea que nosotros estemos en contra porque seamos de algún signo político. Y además yo daría una precisión, nuestro gobierno no es de extrema izquierda. Nuestro gobierno es un gobierno de una coalición amplia de personas que son de centro izquierda, del progresismo y personas que se encuentran con una concepción de izquierda, podríamos decir, distinta a la de la centro izquierda. Pero no es un gobierno extremo, todo lo contrario. Y lo que yo le diría, además, es que este proyecto no es solo un proyecto que tenga un prisma ideológico, es un proyecto que va en contra de la política de persecución penal que hemos seguido como Estado durante los últimos 30 años. Este proyecto puede permitir que asesinos seriales terminen de cumplir sus condenas en su casa. Yo creo que nuestro país no quiere eso, y lo que ha hecho en los últimos 30 años es todo lo contrario. Puede permitir que personas vinculadas con el crimen organizado cambien su condena y se vayan a su domicilio a cumplirla y que sigan operando sus bandas criminales desde su domicilio. Nuestro país ha hecho todo lo contrario, ha dispuesto cárceles de máxima seguridad, celdas aisladas, etcétera, para que esas personas no se comuniquen con el exterior. Pero estamos, por otra parte, aprobando un proyecto que va a permitir que esas personas sigan operando sus bandas criminales. Por eso hemos dicho que este es un proyecto que atenta contra la seguridad pública. Hemos fortalecido la protección de las víctimas y los testigos. Y este proyecto lo que hace es volver a victimizar a las personas que sufrieron crímenes tan horrendos como la violación de un hijo, como el femicidio, como el asesinato de algún familiar. Y todos estos ejemplos se entregaron ayer en el Senado. Y no solo ayer, sino que en las sesiones anteriores en las cuales se discutió este proyecto. Entonces, por eso no se trata esto de un tema ideológico.
sino que se trata de que como este proyecto va en contra de lo que hemos hecho como país en toda esta área. Ministro, ¿y faltó diálogo, faltó quizás sociabilizar más los alcances que tenía este proyecto, pensando en la votación que ocurrió el día de ayer y también en lo que plantearon algunos parlamentarios, principalmente del oficialismo, donde apuntaron a otros senadores, entre ellos, por ejemplo, el senador Karim Bianchi? ¿Usted pone allí el peso de la responsabilidad? Yo no creo que haya faltado diálogo. Este proyecto se discutió largamente en la Comisión de Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia entregó todos los antecedentes en esa comisión a través de la subsecretaria de Derechos Humanos. Hicimos ver cuántas personas se verían beneficiadas, los problemas técnicos que tenía el proyecto. Entiendo que hubo alrededor de 10 sesiones de esa comisión. Después este proyecto pasó a la sala y se discutió en al menos 3 sesiones de la sala. Yo estuve presente en esas sesiones, entregamos todos los antecedentes. En las sesiones yo intervine varias veces, ¿no? Más de 5 veces en las sesiones intervine. Entregamos todos los argumentos. La Corte Suprema emitió un informe muy contundente, Davor, muy contundente, diciendo las deficiencias técnicas que tenía este proyecto, diciendo cómo este proyecto es contrario a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país en materia de derechos humanos, diciendo cómo en este proyecto los objetivos del mismo se pueden cumplir por otras vías. Entonces, yo creo que nos faltó conocimiento de los alcances del proyecto. Yo creo que se quería aprobar por parte de la oposición y lo aprobaron porque tienen un voto más que el oficialismo. Ya, o sea, usted en el conteo previo y cuando también entregó su argumentación ahí en el Senado, ¿sabía que este proyecto se iba a aprobar o contaba con votos de algunos senadores que o no llegaron o votaron en una dirección contraria? El oficialismo ayer estuvo absolutamente alineado para rechazar este proyecto. Y de hecho, senadores de la oposición como el senador Walker también rechazó este proyecto. Y yo lo valoro mucho porque el senador Walker, además, fue muy crítico de este proyecto. Sí. Señaló cada una de las deficiencias. Y nosotros hubiéramos esperado que más senadores de la oposición hubieran actuado como actuó el senador Walker, que sabe perfectamente la inconveniencia de este proyecto en todas las áreas que yo le digo, en la protección de los derechos humanos, en la seguridad pública, en la política de persecución penal, en la protección de víctimas y testigos. Este proyecto es absolutamente inconveniente, por decirlo de alguna manera. Ministro, nosotros esperábamos que la oposición reconociera aquello. Sí, se aprobó en general. Recordemos que está partiendo recién como trámite legislativo. Entre medio hay un cambio de los senadores y también completamente en la Cámara de Diputados. Hay indicaciones hasta el 16 de marzo ahí en el Senado. ¿Usted cree que con esas indicaciones se van a poder subsanar estos puntos que usted ha descrito como los puntos que son negativos al interior de este proyecto? Yo no creo que este proyecto sea enmendable. El objetivo que tiene el proyecto, al menos el que declaran los mocionantes, se puede cumplir por otras vías. Yo espero que el Congreso Nacional lo rechace. No creo que haya que enmendarlo. O sea, no hay que hacer solamente un cambio de los artículos. Usted es partidario por desechar el proyecto y eso lo ha podido conversar, por ejemplo, con la futura administración, con el senador García Ruminot, por ejemplo, que él va a ser el que va a llevar la relación entre el gobierno y el futuro Congreso. No lo hemos podido conversar porque yo tenía la esperanza de que el día de ayer primara la cordura y el proyecto se rechazara. Entonces eso fue ayer. Ya. Por cierto, en los próximos días lo podemos conversar y esperamos que se recapacite en esta materia y no se siga avanzando en este proyecto. Ya. Este proyecto, la verdad, es completamente contrario a todo lo que le he señalado. Ya. Ministro, ¿y si se cambia parte del articulado, lo que tiene que ver con favorecer a detenidos por violaciones de delitos de derechos humanos, más de 300 personas, usted decía más de 300 criminales también vinculados a delitos de violación y otros delitos de alta connotación como homicidios, como el psicópata de altos pisos, entre otros, ¿usted vería con mejores ojos quizás un proyecto que permitiría conmutar penas a mayores de 80 años con el fin y el afán de terminar con el hacinamiento en las cárceles, del cual tantas veces hemos hablado aquí en entrevistas? Que yo creo que son dos temas distintos. Para terminar con la sobrepoblación en los establecimientos penales, estamos llevando adelante un plan maestro de infraestructura penitenciaria. El próximo gobierno va a heredar un plan maestro robusto de alrededor de 15.000 plazas. Tenemos otras alternativas también. Por ejemplo, la prisión preventiva es un tema, ¿ya? Y hay proyectos vinculados con permitir una prisión preventiva, por ejemplo, con control telemático. Con tobillera. Pero estas son personas condenadas. Estas son personas condenadas. Y los condenados tienen que cumplir su condena en la cárcel. Salvo que se encuentren con alguna enfermedad terminal
Y ahí la justicia les ha dado la alternativa para estar en sus domicilios, pero eso lo tienen que probar, tienen que entregar los antecedentes, tienen que estar efectivamente con una enfermedad terminal. Pero la señal que le estamos dando a la sociedad es muy mala. ¿Ya? Para el tema penitenciario tenemos que hacernos cargo como país. Y en eso hemos estado nosotros estos 4 años trabajando muy intensamente en aquello. Y el próximo gobierno, por cierto, no tengo ninguna duda que también va a trabajar muy intensamente. Y tenemos que resolver los problemas que tenemos en el marco penitenciario. Pero no dar las señales completamente contrarias de que los condenados por delitos tan graves les vamos a permitir, porque eventualmente no tienen las condiciones dignas en los establecimientos penales, de que terminen de cumplir sus condenas en su domicilio. Creo que esa no es la señal que quiere nuestro país y no es la señal que debemos dar los poderes públicos al respecto. Ya, ministro, y si esto sigue avanzando en el Senado y llega a la Cámara de Diputados, ¿usted confía en que se puede enmendar allí en la nueva configuración, además que va a tener la Cámara de Diputados con prácticamente el 70% de renovación de los parlamentarios? Yo te insisto, Davor, yo creo que este proyecto no hay que enmendarlo, hay que rechazarlo. Este proyecto no tiene que transformarse en ley. Ya, sería difícil. Y eso es lo que yo espero del Congreso Nacional. Sería difícil de implementarlo además si es que llegara a prosperar. No, es que es un proyecto que es contrario a todo lo que hemos hecho como Estado en los últimos 30 años, y eso es lo grave de esta legislación. Y por eso este proyecto no basta con enmendarlo, este proyecto no tiene ningún sentido y deberíamos rechazarlo como sociedad. Ya. Y si el proyecto continúa avanzando, usted ha dicho que podríamos tener eventualmente transgresiones al Estatuto de Roma. ¿Allí Chile se arriesga a sanciones internacionales? Bueno, efectivamente el día de ayer algunos senadores, la senadora Proboste, el senador Espinosa, hicieron reserva de constitucionalidad, y esto también hay que ver su implicancia en términos constitucionales, si efectivamente contradice la Constitución en distintos ámbitos. Hay que ir viendo cómo termina el proyecto. Generalmente para poder ir al Tribunal Constitucional usted tiene que terminar la tramitación. Podría ir antes, pero en general la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que es recomendable hacerlo una vez que está final o está afinado el proyecto ya. Entonces hay que ver cómo termina y ver si en esos aspectos es constitucional o no. Pero efectivamente, claramente es contrario al Estatuto de Roma. Y lo hicimos ver nosotros como Ministerio de Justicia y también lo señaló la Corte Suprema. Y la Corte Suprema también señaló que es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ministro, lo último, más allá de este proyecto que ya escuchamos su visión sobre los hechos, ¿usted siente que ha logrado este gobierno avances en materias de derechos humanos fundamentales que van a marcar de alguna manera esta suerte de legado con el cual se escrutan los gobiernos a posteriori? Bueno, en materia de derechos humanos, este gobierno instituyó el Plan Nacional de Búsqueda en el año 2023. Ese plan ha permitido importantes avances en esta materia. Hoy día tenemos una nómina única de los 1.469 víctimas de la dictadura militar. Aprovecho de decirle a todos los televidentes, plannacionaldebúsqueda.cl, está el mapa georreferenciado también, que da cuenta del lugar al que las personas fueron detenidas, en el lugar en el que fueron detenidas, el lugar al que fueron llevadas generalmente y lamentablemente para su tortura, y el lugar en el que se les pierde el rastro. Eso ha sido gracias al Plan Nacional de Búsqueda. La semana pasada yo estuve, Davor, en Arica, porque le entregamos a la familia de Luis Alberto Pino Soto, y digo su nombre completo porque la sociedad chilena lamentablemente le debe un reconocimiento a ese joven, un joven de 15 años, que el 1 de julio de 1986 fue detenido por la dictadura militar en el marco de la represión que se dio en esos años, y del cual se le perdió o es un detenido desaparecido. Ese joven no fue calificado por las comisiones de verdad de los años 90, sin embargo, por errores administrativos no integró nunca la nómina de detenidos desaparecidos de nuestro país. El Plan Nacional de Búsqueda logró detectar esta inconsistencia, presentó una acción ante los tribunales de justicia, y los tribunales de justicia declaran en enero de este año que esa persona efectivamente es un detenido desaparecido, y el día viernes de la semana pasada, le entregamos a la familia copia de la sentencia que calificó a Luis Alberto Pino Soto, joven ariqueño de 15 años, como detenido desaparecido. Esos son los avances, entre otros, muchos, que ha tenido el Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda es un imperativo ético para nuestra sociedad, es una obligación del Estado, y esperamos que este Plan Nacional de Búsqueda se pueda fortalecer en los próximos años.
Ministro Jaime Gajardo, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga una buena jornada. Igualmente usted. Gracias, ministro. Gracias, buenos días.